Estamos de regreso con mucho más esta mañana aquí en Gente Regia y es el momento de hablar de salud, de la salud de la mujer. Y es importante que a lo mejor acabas de dar a luz y bueno, estás viviendo la muy pesada cuarentena, pero hay muchos cuidados que tenemos que tener en cuenta porque si no lo hacemos puede resultar contraproducente y para eso, bueno, ya se dio cuenta, ¿verdad? Nuestro experto, nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor Alberto Villarreal. Gracias, Liz. Muy Bienvenido, buenos doctor. días. Gracias Buenos por la días. invitación de nuevo. Doctor, como mujer es muy pesada la cuarentena, pero de pronto también hay cosas que son pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta porque marcan la diferencia. Claro, esto es importantísimo. Bueno, primero que nada vamos a partir de hablar qué es nosotros le llamamos puerperio, a lo que no comúnmente se le llama cuarentena. ¿Qué es esto? Desde el momento en que nace el bebé, son 40 días, ahora sí como dicen por ahí, 40 días con sus noches, son 40 días con 40 noches, 40 días completos después de que nace el bebé, ese es el periodo del puerperio. Ok. Puerperio o cuarentena. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo empieza a regresar poco a poco a su normalidad. Ajá. Todos los cambios que hubo durante el embarazo, el aumento de peso, el crecimiento del pecho, del busto, el crecimiento del abdomen, de las caderas, todo lo que las variaciones de presión arterial, todos los cambios que se fueron suscitando durante todo el embarazo, en este periodo de tiempo que son 6 semanas, es lo que poco a poco el cuerpo va regresando a su normalidad. Pero tenemos que tener cierto cuidado en ello. ¿Por qué? Porque todavía el influjo hormonal del embarazo mismo no termina, todavía sigue siendo algunos cambios por ahí. Lo más importante de todo es, bueno, lo que llamamos nosotros los loquios, que es el sangradito ese que se presenta después ya sea de un parto o una cesárea. Ajá. Este sangrado tiende a ser de entre moderado, generalmente no es abundante como una hemorragia, pero entre escaso a moderado y puede durar de 2 a 3 semanas. Ok. Normalmente no debe tener un olor mal, debe de ser un olor normal como tipo menstruación, por ejemplo, pero sí obviamente dura más tiempo que una menstruación, dura entre 2 y 3 semanas y lo único hay que estar vigilando que no cambie de consistencia, que no cambie de olor, etcétera, etcétera. Aquí obviamente hay que tener cuidado también en la lactancia, es bien importante. Insistimos mucho en la lactancia en las mamás últimamente por el beneficio de la leche materna hacia los bebés. Hay que hacerlo. Pero exactamente, entonces hay que instruirlas en cómo dar, cómo amamantar, cómo llevar una alimentación adecuada para que esta leche sea de mejor calidad y mayor producción, que los bebés obtengan el mayor beneficio de esta leche y muchas veces, pues ya sabes, cuando el bebecito está con mucha succión y demás, con esa humedad que existe en el pezón hay grietas y se puede agrietar, puede sangrar, puede haber heriditas, entonces tenemos que tener cuidados ahí con algunas pomadas o algún medicamento para que no se infecte, porque en ocasiones hay alguna bacteria que entra al pecho y luego viene una mastitis, una infección de la glándula mamaria que da fiebre, dolor, etcétera. Horrible. Entonces son cambios que empieza a haber. Obviamente después de un nacimiento también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a el ejercicio físico. No necesariamente tenemos que estar en reposo completamente, sin embargo sí debemos de evitar el ejercicio físico extenuante, es decir, cargar cosas pesadas, mover muebles, etcétera, ya sea parto o sea cesárea. Es con ¿sí? las dos, porque, las dos. doctor, qué bueno que lo dice, porque cuando es parto natural, tienen el mito las mujeres de que, como fue natural, al día siguiente me puedo ir caminando del hospital y como si nada. Sí puedes irte caminando, pero no puedes irte al gimnasio a la semana, Por ¿verdad? supuesto, de hecho, la recuperación es muy diferente a un parto, una cesárea. Ajá. Pero sí, se cree que muchas veces después del parto nomás se pasa la anestesia y ya quieren prácticamente hacer su vida Como normal. si nada. Y no, debemos tener estos tipos de cuidados. Obviamente, la vida sexual también se debe de evitar hasta que se termine el periodo. ¿Por qué? Porque el cuello de la matriz quedó abierto y esto puede haber un proceso de infección con bacterias que entran. Entonces, tenemos que esperar a que regrese a su tamaño normal, que el cérvix se cierre, etcétera. Entonces, son cuidados que tenemos que tener mucho en mente. La depresión postparto, que se sienten muy tristes y demás. Solo es cuestión de conocer exactamente qué es lo que va a pasar, cuáles son los cambios que van a hacer para que regresen a su normalidad y obviamente alguno que se salga ahí de norma, avisar inmediatamente a su ginecólogo. Es lo más importante para poder que se traten y evitar más bien que esto se complique con algo más serio. Es importantísimo tomar en cuenta todos los cuidados, como ya lo dijo el doctor, ya sea parto natural o cesárea, la cuarentena se tiene que respetar y hay que hacer las cosas como el doctor lo